En esta parte estoy mostrando la conexión que se va a utilizar para hacer el controlador de temperatura. Este cable azul que vemos es el cable que va a limitar al Arduino. La placa Arduino 1 muestra la conexión que ya se había explicado. Este de aquí es el sensor de temperatura One Wire. Este de aquí es el transistor que se utiliza para que con la entrada del Arduino active el relevador protegiendo la corriente máxima que puede ser que son 40 miliamperes. En esta parte puse una clema para poder ajustar la salida, que en este caso por el momento va a ser un foco. El foco, como ya se aprecia, está conectado a la corriente, pues a la fuente local. Son 120 volts, es decir, uno de los cables está continuo y el otro es el que de sus salidas el relevador se encarga de switchar para prenderlo o apagarlo. Vamos a hacer la conexión. Ahora mismo, cuando el Arduino detecte que lo conecto, va a probar las salidas. Entonces el foco el relevador, justamente la entrada del relevador es la salida número 13. Es la que pasa por el transistor, activa la salida en el común, permite el paso de corriente, activa el relevador. Cuando yo conecto el Arduino, hace varios chequeos, no sé en realidad bien qué hace, pero esta entrada la activa varias veces, la pone en alto. Y veamos, al momento de conectar, destella y ya queda con el firmware ya previamente cargado. Vamos, por ejemplo, a hacer el reset. Igual vuelve a destellar. Y ahora procedemos a abrir LabVIEW. En LabVIEW ya tenemos cargado anteriormente el temperatura de acuario. Ahora sí, tenemos nuestro panel frontal y nuestro programa. Vamos a ahora ubicarnos nada más en el panel frontal. Nosotros podemos controlar el límite inferior de temperatura y vamos a iniciarlo. Al iniciar, vuelve a destellar, inicia la lectura y aquí debe verse. Vamos a hacerlo de nuevo. Detener. Yo tengo una parte que me está diciendo, tal como ya se describió, el número de lecturas, el botón de detener y la gráfica. Vamos a hacerlo de nuevo. Gráfica se limpia y empieza a hacer las lecturas. Ahí vemos que está en un rango de 25, 20 y tantos grados. Visualmente es más fácil verlo aquí. Y en este caso el calentador nos indica que no está prendido. En este caso el foco no está prendido porque esta temperatura mínima está por debajo de la temperatura registrada actualmente. Es decir, tenemos una temperatura superior. No tendríamos que enfriarla, pero el caso es calentar. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos una temperatura superior, subimos este indicador. El calentador está prendido y como observamos, el foco o el calentador se prende. Ahora, ¿qué pasa? Empieza a calentarse el sensor de temperatura. Va a llegar un momento en el que esta temperatura va a ser tan alta que va a tener que desactivar el foco. Veamos allá en el fondo cómo la altura se está aproximando. Se está aproximando a la temperatura inferior y el foco se va a apagar. Es decir, está incrementándose la temperatura, ya está cerca y ya, ahí se apagó. Se volvió a prender, llega otra vez a la temperatura, en algún momento lo acercamos más y lo apaga. Se va a enfriar, lo prende y lo apaga. Se va a enfriar, enfriar y lo prende en el momento exacto en el que está por debajo de la temperatura mínima.
Si yo bajo esta temperatura, quiere decir que estamos en un buen nivel, estamos por encima del deseado. Y por el contrario, si yo subo el límite inferior, se prende el foco. Ahí vemos en el reflejo de la computadora cómo es que sucede esto y cuál va siendo el registro de la temperatura. Eso es todo.